Bueno, hoy vamos a ver una controladora de vuelo que me ha llegado, que es de Lefake RC. Bueno, esto pues yo al principio era bastante reacio. Es la Sparrow V2 USB. Viene en un clip de plástico, bastante sencillo. Antes era bastante reacio de utilizar controladoras de vuelo que no fuesen... Bueno, al principio empecé con Omnibus para aprender, las Omnibus F4, hasta las F3 utilicé, y he utilizado normalmente Mate porque me daba la seguridad. Últimamente, viendo el precio que tenemos de las controladoras Mate, bueno, y de todo lo que venga directamente de China, pues tenemos últimamente pues, los precios bastante elevados. Entonces nos tenemos que buscar alternativas. Alternativas pues que sean relativamente económicas. Esta controladora de vuelo yo ya tenía una que viene con un software propio, es bastante sencilla de usar porque no hay que configurar nada más que a través del USB. Y bueno, pues ¿qué es lo que viene? Pues vienen aquí tornillitos para montar, viene la controladora desmontada, bastante pequeña, como podéis ver, viene en 3 partes. Este y esta no son más que la parte de abajo y la parte de arriba, donde se puede ver pues las indicaciones que viene de que tiene cada agujero. Y esto pues es la controladora de vuelo en sí, la controladora de vuelo que viene pues para montar. Entonces vamos a ver, esta controladora de vuelo pues lo que os estaba contando, la tengo yo de la marca Lefake. Había una que ya la he utilizado y bueno, me ha ido bastante bien. Me ha ido bastante bien y la he visto bastante sencilla de montar, de usar y de explicar. Tanto es así que pues he hecho varios vídeos en los cuales pues os pondré un link para que lo veáis. Lo monté pues en un avioncito y la verdad es que ha ido muy bien. Yo lo he montado en dos. Lo he montado en un Skyhunter, en un mini Skyhunter, y lo he montado también en ¿cómo se llama este? En este pequeño que no me acuerdo cómo se llama. El Drift, el Zoo Drift. Bueno, al ver pues la posibilidad de que sea pues con un sistema operativo independiente que no actúa a través ni de ArduPilot ni de iNav, que son los más utilizados, pues al no tener esos sistemas operativos, yo al principio era bastante miedoso. Vamos a ver con esto. Vale. Pero bueno, viendo que el funcionamiento era bastante correcto y además muy sencillo, pues he decidido pues comprarme esta. Yo cuando me la compré costaba 32 euros. Creo que ahora está un poco más cara, pero bueno. Me parece que está en 40 euros. Comparado con una Mate como está ahora, pues estamos hablando de que nos vamos a ahorrar pues aproximadamente 25 euros. Si queréis meteros en Mate, pues oye, fenómeno, porque ahí hay que configurar. ¿Esto para qué sirve? Pues para no configurar nada, porque tú la montas y bueno, vamos a dejarla así precolocada para que la veáis. Tú la montas con los tornillos en la parte de arriba y queda pues sencilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer aquí? Pues por supuesto no viene con todo el trabajo hecho. No viene con todo el trabajo hecho porque tenemos que soldar. Vale. ¿Qué tenemos que soldar? Pues por un lado, todos estos agujeritos que veis aquí, pues realmente son esto que explica aquí, que son de la salida del servo 1 al servo 6. Vamos a ver, ¿sí? La salida del servo 1 al servo 6. Después, aquí está el canal del 1 al 4 en la parte de arriba,
Tiene tierra 5 voltios y el receptor de la radio. Después un RX TX con sus 5 voltios y el tierra, me imagino que será para colocar el GPS. Y después pues tiene para el sensor de batería, el UTX y la cámara. Estos tres de aquí. Por la parte de adelante pues tienes un tierra común en el medio, aquí la entrada de batería, como pone ahí, y aquí la salida del SD. Para el que sea nuevo en esto, pues ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando de que después esto es un servo, bueno, como muchos sabréis, y tiene aquí pues el marrón tierra, el rojo positivo, y esta es la señal. Pues una vez que hayamos montado, que lo que debemos es montar esto de manera que sea aquí, o sea, soldaremos esto, soldaremos esto y soldaremos esto, que lo vamos a ver. Pues una vez que tengamos eso, lo único que tenemos que hacer es conectar los servos directamente. Ahí, primero. ¿Veis? Tiene la misma disposición. Conectar los servos, que son las salidas. Tanto los servos como, por ejemplo, nuestro ESC, que es este con el motor, pues este tiene la misma salida. Conectaremos en donde tengamos que ponerlo, que lo miraremos ahora las instrucciones. Después, la salida al GPS. Pues la salida al GPS nosotros vamos a utilizar un Betian, el BN220. ¿Por qué vamos a utilizar este? Porque es sencillo, rápido de coger satélites, barato y tiene un funcionamiento más que correcto. Esta es la antena del GPS, que siempre tiene que ir hacia arriba. Este GPS no tiene compás, por lo tanto lo único que va a detectar es la situación del GPS. Para aviones no es necesario el compás, y viene con estos dos cables. Pues uno, como lo veis, tiene inicio y terminación con el enganche, que esto sirve para otras controladoras, y este pues tiene los conectores para los servos, que tiene uno negro, que es el negativo, otro positivo, y después el que va al TX y al RX. Siempre sabéis que el TX de aquí irá al RX de ahí y el RX de aquí al TX de ahí. Esto lo tenemos que mirar, pues mira, te lo miras en cualquier en internet, la conexión es a dónde va cada uno, se conecta directamente con un clic, antena hacia arriba, y esto lo conectaremos pues a las tomas que hemos hablado antes, de la parte del GPS, el TX y el RX. De aquí pues nos tenemos que comprar pues un cable de silicona. Yo recomiendo, pues dependiendo un poco qué uso le vais a dar, de potencia, quiero decir, pues el cable que sea más gordo, más fino. Estos cables, pues no se va a ver, pero pone aquí 16 AWG. Contra más alto sea el número, más gordo, más fino es el cable. Contra más alto, más fino. Contra más bajo, más gordo. Un cable de este, el 16 AWG, pues para hasta 25-30 amperios, pues este funciona perfectamente. 25-30 amperios quiere decir que tienes que calcular lo que va a consumir tu motor con la hélice que tienes colocada. Para eso tienes que hacer el cálculo. Hay algunas webs que lo haces el cálculo, que el motor lo aguante la potencia que vas a generar, que el ESC aguante, por ahí pone 30 amperios, que aguante esa potencia, y después que el cable también lo aguante. Bueno, en este caso vamos a utilizar una batería 3S, que la tengo yo aquí, 3S2P, que me he hecho yo, que bueno, os voy a poner el link en la descripción.
3S 2P quiere decir que es de 3S, 3S se multiplica por 4,2, que es la carga de cada una de las baterías. Bueno, eso ya lo sabéis, 3S y 2P quiere decir que hay 3 pilas en serie y 2 en paralelo. Por lo tanto hay 6 pilas. Esto os pongo aquí el link y así lo veis cómo se hace. Bueno, como las baterías tienen este conector, digamos macho, porque tiene la forma, y la entrada de los SCs tienes este formato hembra, que esto se llama XT60 el conector. Esto tenemos que hacer que salga de aquí. Por lo tanto, con nuestro cable haremos el negativo y el positivo, según bien explicado. Este vendrá de la... a ver que lo ve bien. Este lado vendrá de la batería. Por lo tanto, tenemos que hacer con nuestros conectores, sacamos unos conectores XT60, que son estos, que compramos un macho y una hembra, y este, como tiene que ir aquí el negativo, digo, aquí la batería, pues miramos, tiene una parte redonda y otra plana. En la parte redonda de arriba siempre va en negativo, por lo tanto tenemos que conectar aquí nuestro cable negro. Y en la parte plana tenemos que conectar nuestro cable rojo. Esta distancia de cable, pues cogeremos con respecto a nuestro avión la distancia que necesitamos para poder conectar la batería que salga por la parte de adelante. Lo medimos, cortamos el cable, lo soldamos y después haremos con lo mismo. Esto lo podemos hacer directo porque el SC teóricamente no lo vas a quitar nunca, pero bueno, si queréis retirarlo y hacer que las conexiones las sacáis después dentro del avión, pues este va a ir conectado aquí. Por lo tanto, con otro trozo de cable cogemos y salimos del negativo central y el positivo en este lado, saldremos a nuestro cable macho que va al SC. Lo conectamos, ya sabéis, el redondo al negativo, el cuadrado al positivo. Bueno, y con esto pues tenemos ya todo lo que es la parte de potencia. Ahora tendremos que conectar nuestro VTX, que es el transmisor de vídeo, y nuestra cámara. Con todo eso y con nuestro receptor de la radio, el receptor de la radio, bueno, pues ya sabéis que tiene estaba a punto de aquí el G5 voltios RC, este de aquí abajo. Pues con ese pues podremos actuar sobre los canales 5 y 6, que son los que necesita este sistema. Bueno, el 1, 2, 3 y 4, ya sabéis que motor elevador, alerones y el alerón de cola o rudder, y el 5 o 6 los tenemos que dejar los canales de la radio para poder utilizar el menú. El menú en el OSD, el OSD es las letras que te aparecen en la pantalla. El menú del OSD lo modificaremos para decir qué avión tenemos y configurarlo todo desde allí. No necesitamos ordenador, no tiene conexión de ordenador, no necesitamos nada y lo podemos hacer volar en un ratillo, como siempre. Bueno, pues vamos a montarlo y vamos a ver dónde lo montamos, en qué avión. Venga.
Bueno, vamos a realizar el conexionado de la controladora. Para realizar el conexionado, lo primero que tenemos que ver es, en esta parte de aquí, vamos a ver que hay, está el VTX y la cámara. Si el VTX y la cámara aguantan más de 5 voltios, pues, y queremos que tenga la misma potencia que la entrada de la batería, pues tendremos que poner este jumper que viene entre el BAT y el B. Ahí. En el caso de que utilicemos otro tipo de cámara que no aguante los 5 voltios, pues entre el positivo y el negativo tendremos que meter un BEC externo para darle la potencia que necesitemos. Bueno, yendo por partes, pues vamos a ver, según el manual, qué es lo que conectamos en cada sitio. Vale, por aquí tenemos la cámara, que la cámara pues la vamos a poner en donde pone CAM, el amarillo en CAM, positivo y negativo. Por el otro lado, no tenemos nuestro VTX, que lo vamos a poner aquí, y el VTX, pues igual, en donde pone positivo y negativo, y VTX. A ver, ponlo bien. Vale. Nuestro GPS. Nuestro GPS pues tiene el cable positivo y negativo, después tiene el verde y el blanco. El verde es el TX, el RX, perdona, el verde es el RX, lo miráis de todas maneras, en la descripción viene que al lado del rojo está el TX, por lo tanto, este tendrá que ir, está el RX, perdona, el verde es el RX, pues tiene que ir aquí al TX, siempre cruzados, y el blanco pues será el TX, pues tendrá que ir aquí al RX. Bueno, no sé si lo he dicho bien, pero me entendéis. Tiene que ir cruzado, o el TX contra el RX y el RX contra el TX. Después positivo y negativo. Según positivo y negativo. Y ya tenemos conectado nuestro GPS. Mirad que haya conectado bien, porque eso es importante. Bueno, después tenemos nuestro ESC con el motor. En esta controladora de vuelo hay que tener en cuenta que el carril de este de 5 voltios lo tenemos que poner con un BEC externo, o sea, no pongáis un ESC o todo de esos que viene sin el cable rojo, el cable de positivo, porque no tiene corriente la controladora, si no. Si lo hacéis así, si ponéis un otro, tendréis que poner para la línea de 5 voltios un BEC externo. Un BEC es algo que convierte la... Bueno, convierte la potencia que tenga, los voltios que vengan de la batería, a 5 voltios para poderlo meter. Bueno, según el manual, pues el throttle es el S3. Pues entonces nos vamos al S3 y lo conectamos. Siempre, fijaros, el tierra, positivo y señal. Bueno, y por último, tengo yo aquí las alas de este avión, donde tengo, por un lado, una Y uniendo los dos motores de los alerones y por otro lado el cable del elevador. Este de aquí, este avión no tiene rudder, que se llama, que es el alerón de cola. Entonces, hemos dicho que el elevador es el S2, ahí va, y el alerón el S1. Vale, bueno, lo voy a conectar. Bueno, y por último nos falta nuestro receptor de radio. Nuestro receptor de radio, este es una salida, es un Fly Sky, que tiene pues positivo, negativo y el S-Bus, que lo pondremos aquí en donde pone G, 5 voltios y RC. Tened en cuenta que hay otro posterior. Si utilizáis alguno que tenga telemetría, o sea, quiere decir que tenga una salida para telemetría, pues este controlador de vuelo tiene la conexión para la telemetría, que es la de la siguiente al lado de donde pone RC. Este en este caso no tiene telemetría. Bueno, y con todo esto, pues lo único que nos falta es conectar nuestra batería. Vamos a conectar nuestra batería y ver qué nos aparece en el OS. Voy a arrancar. A ver. Conecto el transmisor. Voy a probar si se configura el máximo y el mínimo, subiendo el acelerador a tope, conecto.
Ahí tenemos en pantalla lo que sale. Voy a bajar el acelerador. Creo que no ha hecho nada. Bueno, esto lo tendremos que hacer aparte, que ya os enseñaré cómo se pone el máximo y el mínimo para que lo sepa el SC cuál es el máximo y el mínimo del motor. Ahora está pitando porque no lo tiene, pero vamos a ver. Esto está grabándose la pantalla bien. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer, lo primero es darle aquí, ya tengo puesto el canal 5 aquí, y el canal 5 pues le tenemos que hacer un movimiento, a ver, ahí, y nos vamos con el mando. Veis que tenemos aquí en perfecto chino, pues lo primero que tenemos que hacer es ir al 33, le damos a la derecha y ahí cambiamos a inglés, que nos viene un poco mejor, solo está en inglés y chino. Entonces, vamos a ver un par de parámetros ya con el mando subiendo y bajando. Pues aquí vamos pasando por el menú y después si lo damos a la derecha, vamos a ver en un sitio donde le pueda dar, ahí le damos a la derecha, pues se mete y ahí cambiamos hacia arriba y hacia abajo, ¿vale? Es así de sencillo el configurar la controladora de vuelo a través del OSD. Bueno, esto yo creo que es preferible que lo se vea por el manual, porque cada uno pues tendrá unas condicionantes en su avión. Pero vamos, lo primero es el frame. ¿Qué tipo de frame? ¿Qué es el tipo de avión que tienes? Pues tienes aquí un T-tail, que es el que tiene pues la cola con forma de T, que en este caso ya elegiré ese, porque aunque no tengamos el rudder, aunque no tengamos el rudder, pues este avión tiene todo lo demás. Después podemos tener un V-tail, que es el que tiene la forma de V en la parte de atrás, y después un ala, que solo tiene pues los dos alerones. Eso lo configuramos según cada uno, como tenga el que lo vaya a meter. Bueno, yo creo que de todas las cosas estas, pues simplemente es ver cómo lo queréis configurar cada uno, viendo las instrucciones, porque casi es mejor. Pues aquí calibramos el nivel, pues lo vamos a calibrar. Ponemos a nivel la controladora, le damos a la derecha, pone espera, y una vez que esperamos, seguimos esperando, ya está, ok, pues ya está la controladora de vuelo, pues que teóricamente cuando muevo la controladora, ¿ves? Mueve los alerones, sube y baja, y esto pues depende de la posición, porque la flecha esta de la controladora hay varias maneras de colocarla. La puedo colocar adentro del avión, hacia arriba, hacia abajo, mirando a la derecha, mirando a la izquierda, y eso pues me voy a ir pues a un punto de estos que no veo yo ahora mismo, el installation, el número 2, pues ahí me voy y dependiendo del manual lo que vea, pues lo colocaré pues según la vaya a colocar en el avión. Si vaya a poner la flecha mirando de adelante, pues lo pondré de una manera o de otra. Bueno, esto pues como veis lo ponemos todo, aquí el canal 16, sí, aquí tenemos la telemetría, el GPS on, lo que le vamos a dar a la serial 1 de 2 y los modos de vuelo, pues que tenemos modo de vuelo 1, 2 y 3. Esto, pues lo único que tenemos que hacer es configurar. Y para salir nos vamos a la izquierda. Y bueno, y aquí tenemos nuestro OSD que nos aparece, pues muy sencillo, que nos aparece pues en la parte, estaba justo cambiándome lo de Runcam encima, pues abajo vemos que es las coordenadas del, bueno, no lo vemos, pero porque está cero, porque todavía este interior y no ha cogido satélites. Pero vamos, en cuanto los sacamos fuera, los tendremos los satélites. Por arriba a la derecha veo que está parpadeando lo de los satélites. Aquí, como veis, está parpadeando, pues quiere decir que está buscando satélites. Esto, la antena siempre ponerla hacia arriba. Y después, pues, arriba a la izquierda el modo de vuelo, que lo podemos cambiar. Aquí están estabilizados, manual. Ah, mira, manual sí que funciona el motor. Pues entonces lo podemos configurar aquí. Bueno, una cosa que tenéis que ver con el motor es hacia dónde gira.
¿Ves? Está girando en esta dirección. Pues ese giro en este, tener cuidado con los motores, nunca puesta la hélice. Pues dependiendo de la hélice que voy a poner, pues esta hélice, si la pongo aquí y la pongo en la parte de atrás del motor, pues funcionará como debe. Pues si no la tengo que poner de la otra manera, pues la pongo en la parte de adelante, dependiendo hacia dónde gire, pues es la necesidad que tengo. ¿Que no me funciona bien como giro? Pues de estos dos cables lo que tengo que hacer, o sea, de estos tres cables, es intercambiar dos. Si intercambio dos, el motor girará hacia el otro lado. Bueno, y esto es la controladora de vuelo, esta sencilla. Yo creo que para hacer un avión barato o para iniciarse en esto sin tener que meterse en iNav o en ArduPilot y aprender 20.000 cosas, pues con un avioncito pequeño la controladora es relativamente pequeña. Por la experiencia que tengo yo de la otra, funciona perfectamente. No tienes que andar con el ordenador conectándote a nada. En el campo de vuelo puedes cambiar lo que quieras. Y bueno, pues funciona estupendamente y creo que tienes toda la información que necesitas en la pantalla. Bueno, vamos a montarlo, no sé si en este avión o en otro invento, y lo veremos en vuelo. Mucho por volando, suscribiros y lo veremos todos. Un saludo.